nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este día lunes te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Hoy cuando celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, te pedimos por nuestro Papa Francisco, te pedimos por toda la Iglesia, por la unidad de la Iglesia. Ayúdanos a vivir en la unidad, en el amor, a hacer solamente lo que a ti te agrada. Que tu palabra inspire nuestros pasos para que podamos ponerla en práctica, haciendo lo que a ti te agrada. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Bien, Diego Alonso y amada familia que nos escucha en este día, estamos celebrando hoy la Cátedra de San Pedro. ¿Y qué significa eso? Significa que el apóstol Pedro fue escogido por Jesús para ser su vicario aquí en la tierra. Sí. En el día de hoy me encuentro con Diego Alonso, mi sobrino, y estoy meditando en este momento con él esta palabra del Señor. Diego Alonso, en el Evangelio Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Ellos qué responden? ¿Qué es quién? Unos que eran Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y unos de los profetas. O uno de los profetas. Muy bien. Esa era la respuesta que daban sobre Jesús. Jesús luego va a preguntarles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien. El apóstol, que en principio había sido escogido por Jesús, va a reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el que debía venir al mundo. Sí. Y hoy Jesús va a declarar algo muy maravilloso. Y le va a decir entonces que dichoso él, porque eso que ha dicho se lo ha revelado es Dios desde el cielo. Y que por eso él ahora lo confirma en la fe diciéndole: tú eres Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Muy bien. Efectivamente, ese es el llamado particular que Jesús le hace a Simón Pedro. Hoy lo elige como la piedra, como la roca firme sobre la que va a formar, a fundar su iglesia. Esa iglesia a la que nosotros, Diego Alonso, y toda la familia cristiana pertenecemos. Una iglesia maravillosa, una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una porque vive la unidad de un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Católica porque significa que estamos llamados todos a la salvación. Una salvación que es universal, no a unas pocas personas, sino a toda la humanidad. Apostólica, fundada bajo el cimiento de los 12 apóstoles, pero de manera particular sobre el apóstol Pedro, a quien hoy Jesucristo confirma como esa roca firme sobre la que funda esta iglesia. Y santa, porque
su fundador es santo, Jesucristo es santo. Nosotros los seres humanos somos pecadores, ¿cierto? Sí, Señor. Nosotros hemos faltado, sin embargo Él es santo y Él nos da la santidad. Sí. Cuando celebramos en este día, Diego Alonso, en la cátedra San Pedro, estamos diciendo que sobre el cimiento del apóstol Pedro, a quien Cristo eligió como el primero de los apóstoles, Jesucristo ha querido entregarle a Él las llaves del reino de los cielos. Le dice al apóstol Pedro: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado En el cielo. en el cielo, y lo que desatas en la tierra quedará desatado En el cielo. en el cielo. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que Él tiene la posibilidad, el apóstol Pedro tiene la posibilidad, en nombre de Cristo Jesús, de abrir y de cerrar. Abrir las puertas para que entre la salvación. Abrir las puertas del reino de los cielos para que allí suban todos los elegidos de Dios. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando en este momento del Papa que es su sucesor. Jesucristo le entregó las llaves al apóstol Pedro y a cada uno de sus sucesores. La Iglesia claramente ha manifestado que Jesucristo, a través del apóstol Pedro y de sus sucesores, ha continuado dando al mundo la salvación. Somos fundados pues en la roca de Pedro, un hombre que como todos fue pecador, por supuesto, pero Jesucristo lo confirmó en la fe. El apóstol Pedro en principio dudó, es tanto que cuando Jesús fue apresado en el monte Calvario, él lo va a negar 3 veces, pero después de haberlo negado llora amargamente, pide perdón, y Jesucristo, cuando ya ha resucitado, va a confirmarlo en la fe. El Evangelio de San Juan nos va a decir que Jesús le pregunta al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y 3 veces el apóstol Pedro le va a decir: Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué significa eso? El apóstol Pedro reconoce que Jesucristo es Dios verdadero. A Él, al que había manifestado como el Mesías, el Salvador del mundo, ahora lo reconoce efectivamente como el único a quien debe seguir. Por eso el apóstol Pedro no duda en confirmar la fe en Cristo Jesús y decirle: tú sabes que te amo más que todos, te amo con todo mi corazón. En otra parte de la Sagrada Escritura, el apóstol Pedro le va a decir al Señor: ¿a quién vamos a ir, maestro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa fe del apóstol Pedro en Cristo Jesús, esa radicalidad con la que sigue al Señor hasta dar la vida por Él, porque entregó su vida, murió también como Cristo, crucificado, Él boca abajo, porque decía: no merezco morir como mi Salvador. Murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pedro, todo el tiempo, él fue testigo del reino de Dios. No le importó dar la vida por aquel a quien ha amado, a quien reconoció como el Mesías Salvador. Por eso celebrar hoy la fiesta del apóstol Pedro es celebrar la fiesta del Papa y pedirle a Dios que mantenga en la fidelidad a su santidad, en este momento al Papa Francisco, para que le dé esa fidelidad, esa radicalidad para el anuncio del reino de Dios, lo mantenga firme en la verdad de Cristo Jesús el Salvador, lo mantenga firme en la fe y en la verdad de la doctrina de la Iglesia, que no sea parte de los dogmas de la fe. Eso ocurre con la asistencia del Espíritu Santo, que asistió al apóstol Pedro y a cada uno de los papas, sucesores del apóstol Pedro, hasta el día de hoy. Si oramos nosotros como iglesia, podemos mantener la fe, podremos mantener la doctrina, y el Papa seguirá firme, anunciando el reino de Dios, sosteniendo esta iglesia, esta barca que va naufragando muchas veces en tempestades, por culpa del pecado, por culpa de Satanás que nos quiere destruir. Pero la iglesia seguirá firme, porque dice el Señor Jesucristo: ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Démosle gracias a Dios y pidámosle que bendiga al Papa, a la iglesia, y nos bendiga a todos en este caminar de la fe. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Gracias a Dios por todo lo que lo has dado y por este virus que tenemos. Denos fortaleza y todo para seguir por el camino de Dios. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos.
te pedimos que nos ayudes, que nuestra iglesia siga firme en el anuncio del reino de Dios, darle al Papa Francisco la santidad y la gracia para seguir anunciando con amor el reino de Dios, como lo hizo el primer Papa de la iglesia, el apóstol Pedro. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, ahora, por el siempre, por el siglo de los siglos. Amén. San Pedro, ruega por nosotros. Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.